Dicho esto, vamos a comenzar con el mensaje que el Señor ha traído para el día de hoy. Siempre decimos, quiero conocer más a Dios. Sabes que quiero amar más a Dios, y una de las maneras de amarlo más es conocerlo más, conocer quién es Él. Y hoy vamos a conocer un poquito más acerca del Espíritu Santo. Decía en San Juan capítulo 14, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Jesús estaba pronto a partir. Jesús estaba por morir, resucitar e ir al trono con su Padre. Pero no iban a quedar solos, no íbamos a quedar solos, sino que enviaría un consolador para que esté para siempre con nosotros. Aún Jesús sabía que nadie que sea su seguidor puede estar completo o maduro sin el conocimiento completo de la persona y la obra del Espíritu Santo. Necesitamos saber quién es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una de las tres personas de la Trinidad. Es igual, podríamos decir, siempre hablamos de Dios, hablamos de Jesús, pero nos olvidamos un poco del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que está con nosotros todos los días. Es igual en posesión y poder que Dios. Él es Dios. Comparte los mismos atributos de Dios. ¿Y por qué quiero también dar algunos versículos? Quizás varios versículos voy a leer, porque no es lo que yo digo, es lo que la palabra de Dios dice, y aún acerca del Espíritu Santo. En Hebreos capítulo 9, versículo 14, dice que Él es eterno y Él es sin principio ni fin. Él estuvo aún desde el principio, desde la creación. Hebreos 9:14 dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. El Espíritu Santo es eterno y tiene los mismos atributos que Dios. Dice, limpiará vuestras conciencias y sobras muertas para que sirváis al Dios vivo. El Espíritu Santo es omnipotente, tiene poder, puede todo. Dice en Lucas capítulo 1, versículo 35, allí hablando a María, dice, respondió el ángel y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Todos sabemos que Jesús fue concebido por el Espíritu Santo en María. Dice, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Nos habla de ese poder de lo alto, nos habla de esa omnipotencia y nos habla de que María concibió del Espíritu Santo. Dice, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Amén. No podía Jesús de otra manera venir si no fuera por obra de Dios y por medio del Espíritu Santo. Él es omnipresente, está en todo lugar, en todo momento y al mismo tiempo. Está conmigo acá, está con mis hermanos en otro lugar del mundo. Está con aquel que está en una selva, con el que está trabajando, con el que está en una cama enfermo. Él está en todos lados. Decía el salmista en el Salmo 139, versículo 7, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Y después continúa hablando, si subiera a los cielos, en todo lugar, allí estás tú, en todo lugar. ¿A dónde me puedo esconder? No hay manera de escondernos. Pensamos tantas veces, bueno, salí de la iglesia, no veo a ninguno de mis hermanos acá, no me ve nadie. El Espíritu Santo está ahí a la par, mirándote. ¿Vieron esos cuadros que ponían antes en las casas? Como de Jesús así mirando.
Bueno, así está el Espíritu Santo. Todo el tiempo con nosotros. Él es omnisciente, o sea, que todo lo sabe. En 1 Corintios, capítulo 2, versículo 10, dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Mira, si el Espíritu escudriña a Dios, mire si no va a escudriñar su corazón. Él lo sabe todo. Es por eso que nosotros no podemos venir ante Él y mentirle. No podemos decir una media verdad o una media mentira. Él lo sabe todo. Yo sé la verdad, te dice. Y yo sé que estás mintiendo. No nos podemos esconder de Él. El Espíritu Santo es una persona, tiene intelecto, tiene emociones y voluntad. Para conocer el Espíritu Santo debemos tener una comunión íntima y personal con Él. No es solamente lo que alguien pueda decir, sino que lo que yo tengo que hacer. Yo tengo que acercarme, yo tengo que buscarlo. O sea, ¿cómo va a suceder ese encuentro? ¿Cómo Él se va a revelar a mí? ¿Cómo va a suceder? Bueno, cuando yo me acerco, Él irá revelándose a sí mismo, exaltando a Cristo. Cuanto más conoces al Espíritu Santo, más conoces a Dios, más conoces a Cristo, más conoces de su obra, más conoces de su amor y de su misericordia, de su poder, de su gracia. Amén. ¿Sabe que el Espíritu Santo nos habla? ¿Alguna vez lo habrás sentido? ¿Alguna vez habrá sido muy clarito para ti? En un momento, en Hechos capítulo 13, versículo 2, estaban buscando allí alguien para acompañar a Saulo. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Cómo es que dijo el Espíritu Santo? Significa que el Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo dijo, allí le dijo, no es que, bueno, a ver, hagamos votación, ¿qué va a suceder? No, el Espíritu Santo dijo, yo lo quiero, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Amén. Muchas veces pensamos, ¿cómo es que Dios dice? ¿Cómo es que Dios te dijo? Así habla Dios. ¿Sabe que el Espíritu Santo intercede? Hay cosas que nosotros no podemos decirlas, no podemos expresarlas, no sabemos cómo hacerla. Nos hemos metido en tal problema que decimos, no sé cómo salir. Estamos en tal situación que decimos, no sé ni cómo ir a Dios, no sé cómo encarar la situación. Pero el Espíritu Santo intercede por nosotros. Dice en Romanos capítulo 8, versículo 26 al 27. Y de igual manera, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Cuando te encuentres débil, sin saber qué hacer, ¿quién te va a ayudar? Va a ser el Espíritu Santo. En nuestra fragilidad, en nuestra inocencia tantas veces. Pues cómo hemos de pedir, como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mira, alguien que te dice, yo estoy orando por vos. ¿Alguna vez has escuchado de un hermano que te diga, yo estoy orando por vos? Pero quiero decirte, si hay alguien que está orando por vos ante el Padre, ante el trono de la gracia, es el Espíritu Santo. Porque dice que Él intercede por nosotros. Dice, mas Él escudriña los corazones. Así que no hay nada que puedas esconder. A Él no le vas a esconder. A mí sí, a alguien también, pero al Espíritu Santo no. Él escudriña los corazones. ¿Sabes cuál es la intención del Espíritu? Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Él conoce el corazón de Dios,
conoce lo que Dios quiere, conoce nuestro corazón y es como que lo lleva ante Dios y nos ayuda a orar. ¿Alguna vez te has puesto a orar? No sabías cómo orar y de pronto solamente salían llantos. A veces hasta un silencio. A veces hasta solamente una palabra, Jesús. A veces solamente una palabra que diga, ayúdame. Y si vos venís a mí y me decís, ayúdame, yo te voy a decir, ¿en qué querés que te ayude? Pero si vos le decís al Espíritu Santo, ayúdame, Él ya sabe en qué te tiene que ayudar. Amén. Eso es el Espíritu Santo. Mira la importancia que tiene para nuestras vidas. El Espíritu Santo asigna. En Hechos capítulo 20, versículo 28, dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. La iglesia del Señor no está formada, la verdadera iglesia del Señor, por hombres que solo se han puesto, sino por hombres que Dios ha puesto. Y si Dios ha puesto, el hombre no lo puede sacar. Y los ha puesto con una responsabilidad, con un trabajo. Entonces es el Espíritu Santo que asigna los lugares. Es el que también da los dones, las capacidades. El Espíritu Santo guía. Y muchas veces, una vez yo estaba, recuerdo muy clarito, iba caminando por frente del camión para subir el camión y escuché una voz que me dijo, pero clarita, pará. No hice ni un paso más. Cuando yo paré, no sé qué era, paso rápido. Si yo hacía un paso más, me chocaba. Pará, me dijo. Dice en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si tú eres guiado por el Espíritu de Dios, tú eres un hijo de Dios. Si tú no eres guiado por el Espíritu de Dios, todavía tienes que acercarte y pedirle, Señor, entre en mi corazón. En un momento estaba el apóstol Pablo y necesitaba la guía dónde ir a predicar. En Hechos capítulo 16, versículo 6, dice, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar palabra en Asia. ¿Cómo puede ser esto? El apóstol Pablo tenía esa pasión de predicar a Cristo y el Espíritu Santo es como que pasando por ahí le dijo, no, acá no lo hables, no es el tiempo, no es el momento. Bueno, y tuvo que pasar. Le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitía. Mira cómo es el Espíritu Santo. Y cuando sos guiado por el Espíritu Santo, de pronto querés ir para allá y dices, no puedo ir para allá, no me deja. No lo tengo que hacer, no lo puedo hacer. Él te guía. Mira, y continúa. Y pasando por junto a Misia, descendiendo a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Allí estaba el Espíritu Santo por medio de esta visión, hablándole. Ahora sí le estaba diciendo, allá no, acá no, pero acá sí. Y continúa diciendo, y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciemos el Evangelio. El Espíritu Santo cerró 2 veces las puertas a Pablo. Y Pablo estaba preguntando esa dirección geográfica donde tenía que anunciar el Evangelio. Luego de la visión, el Espíritu Santo le había dado esa
dirección definitiva. Cuando tú abres tus oídos, el Espíritu Santo te va a llevar al lugar correcto y vas a poner las palabras correctas en tu boca. Era ir a Macedonia. ¿Sabe? El Espíritu Santo nos va a guiar a lugares buenos y nos va a alejar de lugares malos. Cuando tú sientas que el Espíritu Santo te dice, ahí no, salí de este lugar, no vayas, no corresponde, obedece. Porque no es que pone una soga en tu cuello y cuando estás por entrar te estira y te dice, no. Te habló a tu corazón, habló a tu oído y tenés la posibilidad de obedecer o desobedecer. Y la desobediencia te va a llevar siempre por un mal camino. Amén. Cuando tú le dices, Santo Espíritu, guíame, te va a guiar, pero obedece. Es como que le pongas, no sé, al GPS, quiero ir a San Miguel de Tucumán. Y cuando te dice, doble a la izquierda, agarras no, yo quiero doblar a la derecha. Te va a llevar a Concepción. Pero tu terquedad te va a llevar a Concepción. Pero si el GPS te dijo doble a la izquierda, pero GPS me mandaste mal. No, voy y desobedeciste. ¿Sabe que el Espíritu Santo redarguye? ¿Qué significa esto? Amonesta. Amonesta a alguien con el fin de corregir. Esto es de que convence de pecado. Dice, y cuando venga San Juan 16:8, y cuando venga Él, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Yo puedo decirle a usted, mira, vos sos un pecador, vos tenés esto, vos lo otro, pero yo puedo decirlo de mis palabras. Y usted va a decir, ¿quién sos vos para decírmelo? Hasta se va a enojar conmigo. Pero sabe, cuando lo va a decir el Espíritu Santo, sí, capaz que te enojas conmigo también. Pero el Espíritu Santo sabe perfectamente lo que es. Y nos molesta a veces. Muchas veces he escuchado decir, ¿quién es este? Parece que toda la semana está mirando qué es lo que hago para venir a predicar el domingo. No necesito mirarle la vida a nadie para predicar el domingo. ¿Sabe? El Espíritu Santo es el que pone la palabra y es el que habla a los corazones. La única manera que su palabra pueda caer en tu corazón es que el Espíritu Santo la ponga ahí. Amén. Al Espíritu Santo le mentimos, pero no nos conviene. Y esa mentira o esa desobediencia va a tener sus consecuencias. En una ocasión, en Hechos capítulo 5, versículo desde el 3, dice que en la primera iglesia vendían sus propiedades y traían, repartían para los pobres y compartían entre todos y daban a las viudas. Y hubo unos allí llamados Ananías y Zafira que habían decidido vender una propiedad para hacer esta ofrenda. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad? Pongamos que la haya vendido a 10. Y él dijo, bueno, está bien, yo había dicho que iba a dar todo, pero me hacen falta 2. Total, doy 8. No se va a notar. Eso es lo que quizás otro no podría notar, pero el Espíritu Santo sí lo va a ver. Dice, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Le decía a Pedro, si no querías ofrendarlo, si no querías darla, ¿por qué la vendiste? ¿Por qué no te quedaste con tu propiedad? No había problema. Pero el problema fue que dijiste que lo dabas y diste la mitad. O te quedaste con una parte. ¿Por qué mentiste? ¿Por qué decís al Señor, te doy toda mi vida, te entrego por completo, y cuando Él te pide algo, no tengo tiempo, Señor?
reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Versículo 9. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu de Dios, del Señor? He aquí a las puertas de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. No es poca cosa mentirle al Señor. No es poca cosa mentirle al Espíritu Santo, porque trae graves consecuencias sobre nuestras vidas. ¿Y por qué me va mal? Pero va a obedecer a Dios y quizás tu vida sea diferente. Al Espíritu Santo lo podemos resistir, podemos pelearle, podemos decirle, no, no quiero. Sí podemos y lo hacemos, el mundo lo hace. En Hechos capítulo 7, versículo 51, y lo leo en la Nueva Traducción Viviente, pueblo terco, ustedes son paganos de corazón y sordos de verdad. ¿Se resistirá para siempre al Espíritu Santo? Es lo que hicieron sus antepasados y ustedes también. Siempre vas a estar diciendo, hoy no es el día, hoy esta palabra no es para mí. Siempre vas a decir cuando el Espíritu Santo te llama y te dice, mañana lo voy a hacer. Siempre vas a decir, eso no me pasa a mí. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y le decía, siempre resistirás al Espíritu Santo. ¿Sabe? El Espíritu Santo habla una vez, dos veces. Y cuando tú comienzas a resistir, lo que sucede es que la voz del Espíritu Santo ya aparece lejos. Si tú fuiste cerrando los oídos. Esto le decía a ese pueblo. A Esteban lo habían acusado de hablar en contra del templo. Y a pesar de reconocer él la importancia del templo, lo habían matado. Pero él sabía que el templo no era más importante que Dios. Y él les decía, Dios no está limitado. Ustedes creen que Dios está solamente en el templo, pero Él no vive solamente en el santuario, sino que Él quiere habitar en los corazones, pero no puede estar en los corazones que le resisten. Y eso es lo que hacían. Y por eso lo matan a Esteban. Ustedes resisten a la fe. Decía que el Espíritu Santo es una persona que tiene emociones, que tiene voluntad. Y a Él lo podemos entristecer. ¿Sí? Podemos afligirlo. ¿Y sabe cómo lo afligimos? Con cada decisión, con cada pecado no reconocido, confesado. Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. No contristéis al Espíritu Santo. Pero si Él es Dios, pero si Él, ¿qué le puede afectar lo que yo haga? Mira cuán grande es su amor, que sí le afecta lo que tú haces. Sí se pone triste, sí se entristece porque te ama, porque está contigo, porque te guía y porque cuando te pones terco, cuando te pones rebelde, es allí cuando Él ve cómo estás cayendo y dice, lo hiciste por tu terquedad. Fue culpa tuya. Yo te dije no. Y vos resistías, vos entristecías a ese espíritu. ¿Y cómo podemos contristar al espíritu cuando vivimos de forma pagana? Al mentir, al airarnos, al robar, al mentir, al amargarnos, al no perdonar, al cometer pecados de inmoralidad sexual. Contristar el espíritu es actuar de manera pecaminosa, que puede ser de pensamientos o de hechos, o de pensamientos y hechos, o solamente de pensamientos. Cuando mi cabeza comienza a dar vueltas
pensando cosas raras. Contristamos el espíritu. Y después decimos: Cristo, yo te amo Dios. ¿En serio? ¿Y qué le hiciste al Espíritu Santo? Y dices que le amas. Lo primero que tenemos que hacer es pedirle perdón. Y después, sí te va a perdonar, pero no lo hagas. ¿Sabe? Esa terquedad de nosotros, vamos a sufrir las consecuencias. Había un juez en Israel, uno de los más grandes que tuvo Israel. En Jueces capítulo 16, versículo 20, allí encontramos a Sansón. Un Sansón que era entregado a Dios, que tenía una fuerza descomunal, pero tenía también una debilidad, y era su pecado, la inmoralidad. Le gustaban las mujeres, y eso fue su caída. Entonces se enamoró de una, y esa una no fue tan buena como lo es el enemigo. Ustedes creen, pero si él es re bueno, no te imaginas. Allí comenzó a buscar la manera de descubrir dónde estaba su fuerza. Y él, burlándose muchas veces de ella, zafó de descubrir su fuerza. Pero en una, con las artimañas de esta mujer, cayó en sus encantos y descubrió su secreto. Jueces 16:20, y le dijo Sansón, los filisteos contra ti. Luego se despertó él de su sueño y se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero mira lo triste en esta situación. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Quizás no te das cuenta cuando el Espíritu Santo dice: discúlpame, pero yo ya de esta no te puedo salvar. A ese lugar yo no entro. En esa conversación yo no comparto. Con esa compañía yo no estoy. Y no sabía, no se dio cuenta que dice que Jehová ya se había apartado de él. Y toda la fuerza de Sansón quedó debilitada. En ese momento quedó preso del enemigo, de los filisteos. Lo pusieron a trabajar de forma muy dura. Y hay una canción que dice: el cabello de Sansón comenzó a crecer mientras que estaba allí trabajando. Y me imagino que todo ese tiempo trabajando de forma muy dura para los filisteos y a manera de esclavitud, también oraba dentro suyo: Señor, ¿por qué? Perdóname, 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 perdóname. Entonces un día lo llevaron a él para burlarse de él. Ya le habían sacado los ojos. En el capítulo 16 también, versículo 28, dice: se volvió él a Dios. Allí también se acordó de Dios. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis ojos. Él lo habían llevado a un auditorio allí donde se iban a burlar de él. Pero a los que lo llevaban le dijo: pónganme en las columnas principales, y allí lo ataron. Entonces allí clamó al Señor: dame las fuerzas, perdóname, fortaléceme, una vez más, una vez más. Entonces versículo 29 dice: y asió luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces
se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre todos los principales y sobre todo el pueblo que estaba en medio de ella. Y los que mató al morir fueron muchos más de lo que había matado durante su vida. Y en su vida había matado a muchos. Pero mira lo que los llevó, su rebeldía, su desobediencia, los llevó a morir. Muchas veces, quizás no morimos físicamente, pero nuestro espíritu se muere. ¿Qué nos pasó? Comenzamos a alejarnos, comenzamos a enfriarnos, dejamos de obedecer y nuestro espíritu se muere. Nuestro corazón se enfría. La voz del Espíritu Santo ya no la escuchamos. Podemos mentirle, podemos resistirle, podemos entristecerlo. Podemos blasfemar contra el Espíritu Santo. ¿Cómo se hace esto? Es atribuir a los demonios los milagros y obras hechos por el Espíritu Santo. Mateo 12:31 dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado de los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Tantos hay que Dios obra en sus vidas, que Dios hace un milagro y termina diciendo: gracias al gauchito Gil fui sano. Gracias a la Virgen del Rosario, gracias a la Virgen del Luján. Y gracias a, no sé, cualquier otra entidad, menos a Dios. Muchas veces Dios no obra en las vidas porque sabe Él que no va a ser glorificado, no va a ser para gloria suya. Él ya lo sabe. ¿Para qué voy a cargar más pecados sobre una vida? De pronto dice, si no me va a dar gloria. Tantos hombres y mujeres vinieron a Él: Señor, necesito un milagro, y Dios lo hizo y nunca más volvieron a Él. El Señor hace un milagro gracias a los médicos que estuvieron allí. Dios nunca aparece en ese agradecimiento. Podemos fallarle, pero Él no falla. Él trabaja en silencio, sin ruido y sin pausa. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 13: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo, Él es fidelidad. Nuevamente leo el primer versículo que había leído, San Juan capítulo 14, versículo 15 al 17. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Diga: para siempre, para siempre. No es un momento, no es solamente cuando yo lo necesito, Él está siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mora con vosotros y estará en vosotros. Amén, ¿lo crees? Y ahí está la importancia de reconocer el Espíritu Santo y su obra. Si me amáis, nunca podemos amar a Dios, o nunca podremos conocer cuánto Dios nos ama si no guardamos sus mandamientos, si no le obedecemos, si no le somos fieles. El amor nuestro hacia Dios es demostrado no por cuánto yo levanto mis manos, por cuán fuerte yo canto, por cuán fuerte hago mi oración, sino por cuánto obedezco a Él o le soy fiel. Y dentro de ese amor está mi expresión de adoración, de alabanza, que es con todo nuestro ser, con nuestras manos, con nuestros pies, con nuestra boca, con todo lo que soy.
Allí es cuando nosotros amamos a Dios, es cuando el Espíritu Santo, ese consolador, comienza a manifestarse, comienza a hablar a nuestras vidas, comienza a tener comunión porque tú te acercaste y ahora puedes escuchar la voz del Espíritu Santo. ¿Sabe? Él no te va a hablar o no le vas a escuchar cuando hay mucho ruido en tu cabeza. Aparta el ruido. Sal del medio del ruido de este mundo. Decía Jesús a sus discípulos: entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre. Cierra las puertas. Mira, hay una puerta abierta más grande que un portón que tenemos en nuestras manos. ¿Sabe? Él es esa bendición prometida. Él es esa promesa del Padre. La palabra original de consolador es parakletos, que significa literalmente uno llamado para estar al lado o para ir al lado. Al lado. Allí va a estar el Espíritu Santo siempre, el Consolador, Parakletos. Él va a instruir, Él va a consolar, Él va a amonestar, va a traer a memoria las palabras de Jesús, va a iluminar los ojos y el corazón, va a ayudarnos en nuestro sufrimiento, va a ayudarnos en nuestro dolor, va a conocer nuestros sentimientos más íntimos, va a ayudarnos en nuestra manera de testificar, en nuestro testimonio diario, en nuestras oraciones. Él va a estar todo el tiempo. Él quiere ser tu amigo. Y Él no te va a fallar como fallamos los hombres. Y allí es cuando podemos entender a los que no lo tienen, no lo sienten, no le obedecen, no lo escuchan. ¿Y saben quiénes son estos? Los del mundo. Aquellos que no le obedecen son del mundo, son mundanos. Pero aquellos que entregan su vida a Cristo son los que el Espíritu Santo está dentro suyo. Ahora, dice en San Juan 3:6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Quieres escuchar al Espíritu? Tienes que haber nacido de nuevo. Y vas a poder escuchar al Espíritu, porque si no la carne no te va a dejar escucharlo. Todos los cristianos tienen el Espíritu Santo, todos aquellos que han recibido a Cristo como su Salvador y viven una vida conforme. Pero ahora, no todos están llenos del Espíritu Santo. ¿Y eso puede suceder, el ser llenos? Claro, ese es el deseo de Dios. Esa es la orden de Dios, ser llenos. Mire, Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Esta palabra sed llenos, sabe que el tiempo verbal es en griego, deja en claro esta condición que no termina con una sola experiencia. Porque podemos tener una experiencia y decir: el Espíritu Santo ha tocado mi vida, fui lleno. Sí, es verdad. Pero ese ser lleno nos habla siendo continuamente llenos. Y recién fui lleno y ahora soy lleno. Y sigo siendo lleno. ¿Y por qué? Es por mi relación, por mi caminar, por mi vida, por mi obediencia, por mi fidelidad. Es allí cuando el Espíritu Santo continuamente sigue siendo lleno. No es que soy lleno el domingo y bueno, y espero hasta algún domingo que caiga para volver a ser lleno. ¿Sabe? Ya voy terminando. Somos bautizados por el Espíritu Santo. Somos el templo del Espíritu Santo. Hemos sido sellados
por el Espíritu Santo. ¿Sabe? Ser lleno del Espíritu Santo no se trata de cuánto nosotros tengamos de Él, sino de cuánto Él tiene de nosotros. De cuánto lugar le hemos dado. Porque podemos decir al Espíritu Santo: Señor, yo tengo 2 horas para vos el domingo, y de ahí, desde el lunes al sábado, bueno, ese ya es mío. Ese es mío, ese es mi tiempo. Dame tiempo, no me ahogues. ¿Cuánto de nuestra voluntad es suya? ¿O cuánto está de nuestra voluntad a su disposición? ¿Cuánto el Señor te pide y cuánto tú le das? ¿Cuánto nos hemos de rendir a su amor y a su obediencia, a su fidelidad? Y esa es la manera que podemos vivir en plenitud. Ser llenos, 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 llenos. Y eso es lo que tenían sus discípulos. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y dígame si no fueron llenos del Espíritu Santo. Y había una relación íntima cuando Pedro pudo dar un discurso, y en un solo discurso se convirtieron 3,000 hombres. Cuando la sombra de Pedro pasaba, eran sanados los enfermos. Cuando Pedro resucitó a Dorcas, cuando el apóstol Pablo resucitó a este joven llamado Eutico que estaba allí en la ventana, cuando Esteban fue lleno de la gloria de Dios por no negarle, y tantos milagros más que podemos hablar, eran llenos del Espíritu Santo. En un momento dijeron: no podemos nosotros servir a la mesa porque necesitamos estar cerca del Espíritu Santo. Necesitamos escuchar su voz. San Juan 14:12: de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Y qué dijo que iba a suceder cuando él iba al Padre? Enviaría el Espíritu Santo. Podríamos decir: Jesús, yo quiero que tú estés, qué lindo sería que tú camines en esta tierra, quiero verte, qué lindo deseo. Pero Él ha dejado su Espíritu Santo para que esté con vosotros todos los días y para que esté en nosotros. ¿Lo vas a respetar, lo vas a amar, lo vas a anhelar de esa forma? ¿O solamente porque no lo ves como los discípulos lo veían a Jesús? Porque aún, quiero decirte algo, los discípulos estuvieron a la par de Jesús, lo vieron sus lágrimas, vieron su sudor, vieron su sufrimiento, vieron sus necesidades, y lo mismo lo traicionaron, lo mismo lo abandonaron, lo mismo lo negaron. Pero cuando el Espíritu Santo obró en sus vidas, hay algo que no pudo dejar ya, hay algo que no pudo abandonar sus vidas. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, es el motor que te motiva a acercarte a Dios cada día, a acercarse hacia su presencia, a amarle, a servirle, a hacer su voluntad, no la tuya. Amén. Quizás ha pasado tiempo que no escuchas la voz del Espíritu Santo. Quizás ha pasado, quizás nunca la escuchaste. ¿Sabes? La voz del Espíritu Santo puede traer una reprensión muy grande, pero a su vez
por detrás viene ese aceite, esos brazos. Puede decirte, tú has pecado, pero detrás viene, pero puedes arrepentirte y el Señor te perdona. Tú le has abandonado, pero allí está el Padre con los brazos abiertos esperándote. O puede decirle, yo no conozco, y Él te dice, ven, 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 acércate. Sabes, Él quiere estar en tu corazón, Él quiere vivir en tu corazón, quiere limpiar tu corazón cada día. Y no solamente es un trabajo de me ensucio, me limpia, me ensucio, me limpia. No, vayas creciendo en sabiduría, en santidad, acercándote al Señor. Sabe, toda la vida vas a tener tentaciones, y eso te lo voy a decir, toda la vida va a ser. Pero va a haber momentos donde el enemigo ya va a decir, ¿para qué lo voy a tentar si no voy a poder con él? Van a ir cambiando las tentaciones. ¿Para qué lo voy a tentar si sé que ya no va a caer con esta? Lo que funcionaba hace 10 años ya no funciona. Va a buscar nuevas estrategias. Pero es allí donde fuiste de gloria en gloria, de victoria en victoria. Amén. ¿Sabe? Con Cristo nunca, nunca pierdes. Nunca pierdes. Siempre vas a ganar. Siempre vas a ir más adelante de tus enemigos. Siempre. Y si todavía no entregaste tu vida a Cristo, yo te invito a que lo hagas hoy. A que le digas, Señor, entra en mi corazón, limpia mi corazón. Que tu sangre preciosa me limpie. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y quiero seguirte. Quiero caminar por tus caminos. Quiero obedecerte. Quiero ser lleno de tu presencia. ¿Sabes? Ser lleno de su presencia es cuánto yo me rindo a Él. Es cuánto fiel le soy a Él. Ponte de pie. Vamos a orar. Señor, aún antes de recordar este tiempo tan especial, que tú dijiste que estarías con nosotros, que podíamos recordar, Señor, por medio de los símbolos, el pan y el vino, tu obra en la cruz. Señor, te doy gracias por tanto amor. Te doy gracias porque nos invitas a acercarnos, porque aún hay un llamado, porque aún se oye tu voz diciendo, ven. Porque aún se oye tu voz llamando, ven, hijo pródigo. Y a ti que nunca has conocido, acércate al Señor, porque sus brazos están llenos de amor. Y quizás el enemigo te pueda decir, no, pero vos no lo mereces, mira, sos un pecador, sos esto, sos lo otro. Quiero decirte que no hay pecado que Él no pueda limpiar o pueda perdonar. Por eso murió en la cruz, por eso ofreció su vida, por eso se rindió, por eso se dio a sí mismo por ti y por mí. Ese Jesús, demostrando su amor hacia la humanidad en la cruz. Ese Jesús que hoy mismo te dice, hijo, vuelve, te espero. Ese mismo Jesús que te dice, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, yo os haré descansar. Es el mismo Jesús que por medio del Espíritu Santo cada día te habla. Cada día está contigo, te consuela, te fortalece, llena tu vida. Es el mismo Jesús que hoy está aquí. Es el mismo Espíritu Santo que ha hablado a tu corazón en este mismo momento. No le resistas.
No le resistas. Dile perdóname. Dile me arrepiento de mis pecados. Entrego nuevamente mi vida. Me rindo a ti. Te necesito, te necesito, te necesito. Señor Jesús, haz tu obra en cada uno, porque tú tienes la forma de hablar a cada corazón. Señor, tú sabes cómo atraernos, tú sabes cómo llenarnos, tú sabes cómo quebrar nuestras voluntades. Y gracias por tanto amor. Gracias por ese amor demostrado en la cruz, porque yo no lo merecía. ¿Quién soy yo para que tú me ames? ¿Quién soy yo, Señor, para que tú me recibas? ¿Quién soy yo para que me perdones? ¿Quién soy yo para que ese Dios eterno, omnipotente, omnisciente, viva en mí? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para que en un corazón tan pecador tú puedas limpiarlo y digas yo quiero vivir ahí? No en un templo hecho por manos de hombre, en mi corazón, en el corazón de mis hermanos. Gracias, 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 gracias.